Bien, buenos días. Hoy vamos a trabajar con lo que es estática, equilibrio, cinemática y dinámica de rotación. Eso es la parte introductoria. Entonces, vamos a iniciar de una vez porque damos tarde. Bien, entonces, primero hablemos qué es estática. En la física mecánica sabemos que hay dos ramas, la cinemática que ya vimos y la dinámica que también vimos. ¿Verdad? Recuerden que la cinemática estudia el movimiento de los cuerpos sin importar que lo produce, y la dinámica estudia el movimiento de los cuerpos importando que lo produce. Y ahí, de aquí es que entra la fuerza. Entonces, la estática es la otra rama. La estática es la otra rama. Y esta rama se refiere al estudio del estado de movimiento de los cuerpos. ¿Qué es esto de estado? El estado es la propiedad en que están los cuerpos, y las propiedades son las siguientes: o está siempre moviéndose o está siempre en reposo. Esos son los dos estados. Se está siempre moviendo o está siempre en reposo. Recuerden que la primera ley de Newton es la que nos explica muy bien eso. Y cuando hay una fuerza es que se cambia de estado, ¿verdad? Entonces, esa es la estática. La estática tiene que ver con el equilibrio estático y el equilibrio dinámico. ¿Qué es esto del equilibrio estático y el equilibrio dinámico? O lo que ocurre es que cuando un cuerpo está en equilibrio estático, eso significa que el cuerpo siempre está detenido. Y cuando un cuerpo está en el equilibrio dinámico, eso significa que el cuerpo siempre está moviéndose. Y el equilibrio no es más que la sumatoria de todas las fuerzas que ocurren en un cuerpo. O sea, si yo tengo un objeto, bueno, como este que está aquí, déjame ponerlo más grande, como este. Si yo tengo un objeto como esto es una caja que se está moviendo, ¿verdad? O no se está moviendo, cualquiera de los dos. Aquí yo tengo tres fuerzas, F1, F2 y F3. Esas fuerzas se están aplicando a esa caja. Si yo hago una sumatoria de todas esas fuerzas y me da cero, eso significa que la caja está en equilibrio. Eso es lo que significa. La caja está en equilibrio. Si la sumatoria de todas esas fuerzas que están ahí me da cero. Igual, si yo tomo fuerzas verticales y hago la sumatoria de esas fuerzas y me da cero, significa que también está en equilibrio. ¿Vieron la diferencia? O sea, el equilibrio es eso. El equilibrio es sacar todas las fuerzas que están ocurriendo en un cuerpo, y si esas fuerzas dan igual cero, significa que el sistema está en equilibrio. Pero si da diferente de cero, significa que el sistema no está en equilibrio. Esa es la dinámica. Esa es la dinámica. Eso es lo que tiene, eso es lo que quiere ver, eso es lo que significa equilibrio. Entonces, eso lo puedes leer aquí en el material, eso lo puedes leer aquí, y míralo ahí, que la primera ley de Newton es la que enuncia este asunto del equilibrio, ¿verdad? Cuando todo está en movimiento, cuando todo está en reposo. Luego está lo del centro de masa. El centro de masa o centro de gravedad, que es lo mismo, es el punto donde se equilibra
el cuerpo. O sea, yo tengo este lápiz y yo me lo pongo aquí en el dedo. Ahí el lápiz no se mueve para ningún lado. Eso significa que está en equilibrio. Significa que ahí en el centro, aquí en este pedacito de aquí, ahí está el centro de masa o el centro de gravedad en el lápiz. Pero eso va a depender, porque miren, ¿okay? Vamos a suponer que yo tengo un bate de béisbol. Un bate de béisbol. Ustedes saben que aquí en la masa, o sea, en la maceta, así que le llaman los peloteros, la maceta. En la maceta hay mayor masa. Por eso le voy a poner flechas grandes. Y aquí hay menos masa. Entonces, ¿qué ocurre? Yo me puedo equivocar si yo digo siempre que el centro de masa está en el medio de los objetos. No, eso no. Porque el centro de masa o el centro de gravedad es donde se acumula el promedio de todas las masas. O sea, si yo digo que yo voy a pasar una línea que se viene siendo yo le voy a llamar el eje de masa. Entonces yo digo que de este lado tiene el mismo peso que este lado. Eso es mentira. Ya sabemos que de este lado hay más peso, porque la maceta del bate tiene mayor masa, significa que hay más peso de este lado. Entonces, ahí no es el centro de masa. El centro de masa generalmente siempre está más cerca donde hay más masa. O sea, el centro de masa tiene que ir más para acá. Donde este pedacito, lo más seguro, es igual a este peso que está aquí. Entonces, ahí sí podemos decir que está el centro de masa. El centro de masa depende hacia dónde hay mayor masa. Si hay mayor masa para la izquierda en el bate, entonces el centro de masa va a estar más para la izquierda que para el medio. ¿Verdad? Que más o menos por ahí. Igual, si ustedes están parados en un sitio, su centro de masa, el eje iría en el centro de ustedes. Y el centro de masa más o menos estaría a la altura del ombligo, más o menos. A la altura del ombligo. Eso va a depender. Entonces, si usted está parado así, pero si usted se mueve de esta forma, miren, para acá. Si se mueve para acá, estoy seguro que el centro de masa ya no va a estar aquí en el ombligo. Va a cambiar, porque eso va a depender de la masa de usted. Entonces vamos a suponer que cambie más para acá. Entonces aquí usted va a tener su eje y ahí usted va a tener su centro de masa. Claro, hay forma de calcularlo con un plano cartesiano, pero no lo vamos a hacer porque a nosotros no nos lo piden, en este tema no nos lo piden así. Pero eso del centro de gravedad, centro de masa, es eso. Es el punto donde se supone que está el promedio de toda la masa del objeto, de la partícula, de lo que sea. Si yo tengo una tabla distribuida igual en todos los lados, una tabla distribuida, entonces el centro de masa va a estar en el mismo centro. ¿Verdad? Porque está distribuido igual en todos los lados. Por eso es. Okay. Entonces, eso es lo que tiene que ver con el centro de masa. Esto del equilibrio ya no te lo veo. Ahora vamos con movimiento rotacional o cinemática de rotación, ¿verdad? Cinemática de rotación. Entonces, esto de cinemática de rotación, la cinemática de rotación es como una hija de la cinemática que nosotros conocemos. O sea, sale de aquí. Porque la cinemática no es más que
lo que estudia el movimiento sin importar que lo produce. Entonces, la cinemática de rotación estudia rotaciones sin importar que lo produce. O sea, estudia un movimiento específico, rotaciones. Entonces, la cinemática de rotación, eso es lo que hace. Estudia rotaciones sin importar que lo produce. Entonces, estas rotaciones, como este trompo que se está moviendo aquí, se parecen mucho al movimiento circular uniforme que ya nosotros vimos, porque aquí tenemos ecuaciones que ya nosotros vimos también. O sea que no hay tanta diferencia en el movimiento circular uniforme ni en el otro. Pero yo me quiero concentrar en la otra parte. Primero, ustedes ven esta persona que está abriendo una puerta y está cerrándola o abriéndola también de esta forma. Aquí está la bisagra. La bisagra es lo que ayuda a que la puerta se abra. Entonces, estos movimientos rotacionales, aquí nosotros lo llamamos momento de una fuerza o torque o torca, cualquiera de los tres. Momento de una fuerza, torque o torca. Y esto aparece en la dinámica rotacional, porque la dinámica rotacional es como la hija de la dinámica, porque la dinámica estudia el movimiento importando que produce. Y de ahí es que nosotros sabemos que de ahí es que vienen las fuerzas. Pero aquí estudia las rotaciones de los cuerpos, importando que lo produce. Entonces, aquí en dinámica nosotros llamamos fuerza. Y aquí en dinámica rotacional ya no le vamos a llamar fuerza, le vamos a llamar torque o momento de una fuerza, como ustedes quieran, pero yo le llamo torque porque estoy acostumbrado a eso. Entonces, nosotros vamos a hablar del torque. Y esto del torque, miren qué es. Aquí abajo. Mira, esta es la formulita del torque. Esta es la formulita del torque. Torque igual a F. Entonces, vamos a suponer que ustedes también, que yo estoy viendo una puerta desde arriba. Esto viene siendo la bisagra. ¿Verdad? Y esto viene siendo la manija o el pomo de la puerta. Recuerden que lo estoy viendo desde arriba. Entonces, si ustedes van a abrir, si yo voy a abrir una puerta, tengo que hacerle una fuerza para acá, para que haga así, abra así, así, ¿verdad? O para acá, ¿verdad? Dependiendo, para que haga así, o haga así. Entonces, ustedes ven ese giro que se hace aquí en la bisagra, es lo que nosotros llamamos torque o momento de fuerza. Que lo mismo. ¿Verdad? Entonces, eso va a depender de dos variables. Va a depender de dos variables. La fuerza aplicada, que es esta, y el radio o distancia, que es esta. O sea, esta es la distancia desde el centro de giro, que está aquí, hasta la aplicación de la fuerza. Hasta aquí, hasta el punto de aplicación. O sea, esta distancia que está aquí, que se llama R, radio, ese viene siendo la distancia que hay desde el centro de giro hasta la aplicación de la fuerza. Entonces, eso es lo que me da torque. Y algo muy importante es este simbolito que está aquí, que significa perpendicular. O sea, para que
Para que el torque ocurra, la fuerza y la distancia deben ser perpendiculares. O sea, si yo tengo una fuerza aquí, si yo tengo una fuerza aquí, ¿verdad? Que es paralela a la distancia, entonces no va a ocurrir torque. Porque yo lo que estoy alando la puerta así, y nunca va a ser así, nunca va a dar giro, sino que más fácil se rompe la puerta yo alándola de esa forma, ¿verdad? Entonces, cuando la distancia y la fuerza son paralelas, no hay torque. El torque solamente ocurre cuando la fuerza y la distancia sean perpendiculares. Pero eso lo vamos a ver en los ejercicios. Lo vamos a ver en los ejercicios cuando nos toque, ¿verdad? Cuando nos toque los ejercicios lo vamos a ver, así que no se preocupen por eso. Pero yo quería mostrarle cómo era ese el torque, ¿verdad? Y esa fórmula. Pero no se preocupen, que eso lo vamos a ver en los ejercicios. Ok, entonces, hasta aquí, este asunto del torque, de la dinámica, de la cinemática rotacional y de la dinámica rotacional y la estática, ¿verdad? Un poquito de estática. A ver, pregunta con esto. ¿Alguna pregunta? Vamos a ver. Pregunta, pregunta. ¿Tienen alguna pregunta? Ok, si no tienen ninguna pregunta, no hay problema.